Ya chicos, ahora los saludo a todos. Había tenido la oportunidad ya de saludar a los primeros que entraron. Entramos unos 5 minutitos antes, así que esperamos al resto que fuera entrando a poco. Espero que estén todos bien, comenzando, no sé, tienen ya su día miércoles muy cargado en general ustedes o no. Como el otro día algunos partimos un poquito más tarde, producto de que algunos tenían parece una clase, no me acuerdo muy bien, los de horticultura fue. Sí, profe, igual, por ejemplo, después tenemos otra clase. Ya. ¿A qué hora tienen clase? A las 3, 3:15, creo. sí. Ya, justo en el horario en que nosotros debiéramos terminar. ¿Ya? Así que vamos a aprovechar este tiempito. Yo les pedí disculpas a los que, bueno, no sé si todos están conscientes que les avisé que íbamos a partir a esta hora, porque acá en mi casa están arreglando algo, no nosotros, sino que unos vecinos, y era imposible hacerles la clase con el ruido que había. Así que nos pusimos de acuerdo para que él terminara su trabajo y yo así comenzara tranquilamente las clases. Ya chiquillos, así que me les pido las disculpas del caso. Vamos a aprovechar entonces este tiempo. Todos pueden ver mi escritorio como para que partamos ya. ¿Se ve Sí, bien? profe. Sí, Ya, profe. Sí, profe. ya chiquillos. Entonces estábamos hablando en la clase anterior sobre cómo, ¿no es cierto?, influían estos factores climáticos dentro del desarrollo de un frutal y quedábamos pendientes, ¿no es cierto?, con este factor que es súper importante, el factor helada. Y el factor helada sobre los cultivos en general, ¿no es cierto?, siempre tiene un efecto negativo. Entre estos, ¿no es cierto?, va a depender obviamente de la especie, por eso muchas veces elegimos, ¿no es cierto?, poner algún frutal sabiendo que tenemos probabilidades muchas veces de en algún sector tener probabilidades de helada. En este caso, entonces, van a haber algunas especies y algunos estados fenológicos que van a ser mucho más sensibles a cualquier caída de helada. Uno de los puntos fenológicos, etapas fenológicas de un frutal más sensible se considera el botón floral, cuando aún no sale completamente la flor, y desde ese punto en adelante hasta la conformación del fruto cuando está pequeñito, después de la cuaja. ¿Ya? Esa parte de la fenología del frutal se considera la parte más sensible dentro del desarrollo, a la caída de un helado. Es también necesario considerar, ¿no es cierto?, como les había mencionado antes, la ubicación geográfica, ya que en muchos lugares, ¿no es cierto?, coinciden mucho algunos horarios en que caen heladas. ¿Ustedes, bajo su percepción personal, conocen algún lugar en donde sea muy factible en algún horario tener una helada? Sí, profe, en la comuna donde yo vivo, ¿Dónde vives? San Pedro. En San Pedro, sí, ¿no es cierto? Hay horario y hay meses en que seguro, la gente sabe con seguridad, que caen heladas y se hiela todo, ¿no es cierto? Las zonas costeras, por ejemplo, de Casablanca, que está como en un bajo, ustedes también saben que también reciben mucha helada. Las zonas de la Pampa también, las zonas desérticas también, ¿ya? Hay varios lugares geográficos que también están muy relacionados con lo que son las caídas de lava. Por lo tanto, vamos a tener en consideración también la ubicación geográfica, ¿ya? Y elegir las variedades que son más resistentes a esta condición, ¿no es cierto?, de efecto de lava. También es importante saber, ¿no es cierto?, las condiciones propias del predio, en donde finalmente vamos a saber en este caso cuáles son las temperaturas mínimas, cuáles son, por ejemplo, los sitios que a lo mejor tienen más caída de helada que otra. Cuando tengamos laderas de cerro en producción, también debemos saber que entre más arriba de la ladera, menos probabilidad de caída de helada va a haber, mientras que la caída de helada se va a sentir en el bajo de la ladera, ¿ya? Algunos síntomas que nosotros podemos ver son estos tejidos húmedos luego de la helada, una baja en la cuaja, en la formación, ¿no es cierto?, del fruto, marcas en la fruta, caída de frutos. En general, una helada a nivel agrícola se relaciona con temperaturas bajo cero, ¿no?
Para la meteorología, ¿no es cierto? Y para la agricultura, en términos prácticos, como les decía yo recién, una helada se considera bajo los 0 grados Celsius. Sin embargo, existen dos conceptos de helada, ¿ya? Un concepto de helada que se llama una helada de radiación, que tiene que ver con una inversión térmica que se genera dentro de los huertos frutales, y además existe lo que se llama una helada advectiva, que son movimientos de masas de aire frío, ¿ya? Vamos a ver cada una, vamos a aprender un poquito de cada una. Con respecto a la helada de tipo de radiación, que es esta helada que habla de una inversión térmica, tiene que ver con una inversión térmica que se relaciona con una fuga de temperatura desde el suelo. ¿Ya? El suelo, las zonas bajas de un huerto pierden rápidamente calor durante la noche y se generan capas frías en la atmósfera, ¿ya? Muy frías, pero esto es simplemente por una fuga intensa de temperatura desde las zonas bajas hacia las zonas altas. Por lo tanto, se generan masas frías producto de las bajas temperaturas, de esta fuga de temperatura. En este caso, un ejemplo acá en Chile es que este tipo de helada por radiación o por inversión térmica se generan muchas veces a fines de otoño, ¿ya? Durante el invierno, en el que muchas veces, ¿no es cierto?, el suelo se calienta en algún momento del día, pero rápidamente en la noche ese suelo pierde la temperatura y se siente un ambiente muy frío, ¿ya? En este caso, se caracteriza por cubrir con hielo la superficie de las hojas, ¿ya? Toda la superficie foliar. Las plantas en general amanecen con una capa blanca y por esta razón se conoce como heladas blancas, que es como cuando uno sale al jardín y ve, ¿no es cierto?, esta escarcha pegada, ¿no es cierto?, en las hojas. Esto es como podríamos dibujarlo, como de alguna manera esta situación normal, ¿no es cierto?, hace que exista un movimiento del aire, pero en este caso, fíjense en la imagen de abajo, el aire frío queda atrapado, ¿no es cierto?, por un aire caliente en donde no se genera esta inversión de temperatura, ¿ya? Luego tenemos el ejemplo que habíamos hablado antes, que son estas heladas advectivas, que son masas de aire frío, en donde no se genera inversión, ¿ya? En esta inversión de aire. En estas heladas son aquellas que ocurren, ¿no es cierto?, por un desplazamiento de una masa de aire frío proveniente desde el sur generalmente, cubriendo áreas extensas de territorio. En este caso son condiciones mucho más persistentes, cubren muchas horas de la noche y generalmente alcanzan hasta sentirse durante las mañanas. Estas heladas tienen la característica de presentar una sensación de aire mucho más seco y frío a la vez. Por lo tanto, se consideran mucho más dañinas, ¿no es cierto?, que las que mencionamos antes, que eran las radioactivas. Se presentan generalmente y dañan muchísimas superficies relacionadas con el ambiente, ¿no es cierto?, frutal. Acá hay una tabla que resume un poco ambas heladas que mencionamos recién. Nos mencionan un poco cuándo ocurre, ¿no es cierto?, cuándo ha sido normalmente, cómo ha sido el día normalmente previo a esta temperatura tan baja, y algunas características, por ejemplo, que hablan que las radioactivas tienen parámetros denominados temperaturas del punto de rocío. Tienen que ver con la humedad ambiente. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta helada advectiva tiene más bien esta característica de aire seco y, ¿no es cierto?, puede ocurrir por muchas noches seguidas. Es bastante persistente en el tiempo. Para conocer el real, ¿no es cierto?, daño que genera una helada sobre un cultivo frutal, muchas veces debemos esperar semanas para realmente saber qué tan intensa fue esa helada sobre el desarrollo completo del frutal, ¿ya? No es algo que podamos observar de inmediato al otro día de la helada. ¿Alguien quiere preguntar algo, chiquillos? Que se escucha el micrófono. Es también importante mencionar que bajo esta característica de helada, ¿no es cierto?, debemos pensar que
no es solamente una helada, ¿ya? Sino que generalmente lo que sucede es que tras una helada siempre vienen otras más. Por lo tanto, se genera un daño bastante grande cuando no tenemos alguna metodología para controlar, ¿ya? La idea siempre es utilizar algunas especies que sean más tolerantes que otras, ¿ya? Las menos tolerantes son generalmente las de origen tropical o subtropical y que en nuestra condición, ¿no es cierto?, generalmente vemos paltos y cítricos. Sin embargo, ¿no es cierto?, algunos frutales tienen una tolerancia un poquito mayor a las bajas temperaturas y se ven menormente afectadas, ¿ya? Lo importante en este caso es saber, ¿no es cierto?, el nivel de daño que pueda existir y en este caso también en qué estado fenológico fue afectado el frutal. Ya es súper importante tener en cuenta eso, ya que como les mencioné anteriormente, uno de los puntos más críticos del efecto de las heladas se encuentra entre el botón floral y entre, ¿no es cierto?, este punto de la formación del frutal, pero en estado más bien pequeño. Ya esos son los momentos, el tiempo en que el árbol puede estar mucho más, ¿no es cierto?, sensible a esta acción. En Chile generalmente, ¿no es cierto?, se definen los puntos más críticos desde fines de agosto hasta mediados de octubre, y es cuando generalmente los lugares donde tienen producción de fruta están siempre pendientes a la caída de alguna helada, ¿ya? Principalmente porque esta caída de helada está muy relacionada con los primeros brotes. Estos primeros brotes, al ser bastante más tiernos, ¿no es cierto?, más delicados, al no tener todavía desarrollado un tejido de sostén, o un tejido de protección, son mucho más delicados, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, pero no olvidar, ¿no es cierto?, que las partes florales siempre van a ser, ¿no es cierto?, las más delicadas desde el punto de vista de la estructura. Sin embargo, muchas veces están menos expuestas porque son un poquito más tardías a lo que son, ¿no es cierto?, los brotes tiernos verdes que salen al principio. Cuando hablamos de heladas invernales, ¿no es cierto?, no tan primaverales como en el caso anterior, lo más común es que en general las especies toleren sin ningún problema o sin ningún daño tan grande esta helada de tipo invernal, ya que están como un poquito más resistentes. ¿Por qué se produce el daño en las plantas entonces? ¿Por qué creen ustedes que se genera un daño en el tejido? ¿Quién podría decir algo así como de lo que se imaginen que pueda ocurrir dentro de un tejido? Si ustedes le ponen un hielo directo, ¿qué podría pasar? Se quema la hoja, o sea, no sé. ¿Sí? ¿No es cierto? Es como que lo que observamos generalmente es que es como que se necrosara, ¿no es cierto? Como que se muriera ese lugar donde cae el frío, ¿ya? En general, el daño por helada, ¿no es cierto?, no se debe a la formación directa del hielo en el exterior de la planta. De hecho, vamos a ver que una de las formas muchas veces de proteger a la planta del daño de la helada es que la planta externamente genere una capa de hielo, ¿ya? Y van a ver que en algunos casos muchos frutales se riegan antes de la helada para que cuando la helada caiga, el agua que tiene la planta por fuera se congele. Y de esa manera, la helada genera menos daño que si la planta hubiese estado seca. Ya vamos a un poquito analizar el porqué. El daño en general se produce en este cambio por los cambios que existe de agua, ¿ya? Principalmente entre los espacios que tiene internamente los tejidos, ¿no es cierto?, y los tejidos que están por dentro de la célula, ¿ya? Si ustedes exponen mucho tiempo un tejido al hielo, ¿ya?, o sea, a la helada, finalmente, lo que hacen es que el agua que está en los espacios entre las células se congela, ¿ya?, esa agua. Y al tener esa agua, esos espacios, al congelarse, hacen que desde el interior de la célula salga agua.
por lo tanto las células internamente comienzan a deshidratarse. Y es por esa razón que nosotros observamos que las células van muriendo, se van deshidratando internamente, ¿ya? En una helada, como dice acá, ocurre una formación de hielo en estos espacios, ¿no es cierto?, intercelulares, por donde se extrae agua y se comienza a deshidratar. O se forman estos cristales, ¿no es cierto?, internos que rompen células. ¿Ya? Son las dos maneras en las cuales internamente se genera el daño. Acá yo les dejé un video que por temas de tiempo, la verdad es que no lo voy a ver yo, se lo voy a dejar de tarea a ustedes para que lo vean después de la clase. Y acá hablamos un poquito de lo que es, ¿no es cierto?, la temperatura crítica que puede llegar a afectar a los distintos tipos de frutales. Esta temperatura crítica va a estar relacionada con, ¿no es cierto?, los niveles de daño que pueda llegar a generar sobre algún frutal. Obviamente va a depender del tejido que esté expuesto, de la especie y de la variedad, además de la edad del frutal, ¿no es cierto?, de la madurez que este tenga, y de qué tan, ¿no es cierto?, extenso fue el tiempo en el cual estuvo expuesto a la helada. Por ejemplo, en la vid, que es la planta, ¿no es cierto?, que da la uva, una temperatura de 0 grados es crítica, pero cuando la planta se encuentra en el inicio de la floración, ¿ya? O sea, digamos en la etapa más crítica, con los 0 grados ya comienza, ¿no es cierto?, a tener algún problema. Pero si la helada ocurre antes, cuando la planta está en brotación, la planta es más resistente. Ya resiste, ¿no es cierto?, temperaturas que van desde -2 a -4. Principalmente también porque viene con una sensación, ¿no es cierto?, de tener alguna resistencia, alguna dormancia de lo que viene del invierno, ¿ya? Pero es un poquito más sensible cuando está en floración y en fruto pequeño. Ahí es mucho más sensible y resiste, ¿no es cierto?, hasta 0 grados. Sin embargo, cuando está en brotación en la primera etapa, podría llegar a resistir hasta -2, -4 grados. En el caso del ciruelo, las temperaturas críticas son aún un poquito más resistentes. El ciruelo se considera en este caso más resistente aún, ya que la planta, por ejemplo, en este caso, podría soportar temperaturas de -2,5 grados Celsius cuando se encuentra en brotación y hasta de -6 cuando se encuentra, por ejemplo, en etapas de puntas verdes, que es cuando, ¿no es cierto?, luego de la formación de los brotes largos, sigue creciendo, ¿ya? Los manzanos, en este caso, también pueden resistir temperaturas mucho más frías, ¿no es cierto?, principalmente debido a que en el estado de receso invernal ya vienen con una alta tolerancia a las bajas temperaturas, lo que mencionábamos antes, ¿ya? Son variedades que en general resisten mucho más. Por lo tanto, si la comparamos con el palto, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede verse dañado con -3 grados en pleno invierno. Es mucho más sensible, pero también porque trae un carácter de tipo tropical o semitropical. Acá en este cuadro podemos ver de qué depende de alguna manera el control de las heladas, ¿no es cierto? Hemos visto que existen estas heladas que pueden afectar las variedades, pero el control de las heladas va a depender de muchos factores. ¿De qué factores? Principalmente de qué tipo de helada estamos hablando, de cómo es nuestra topografía, por ejemplo, de cómo está nuestra cobertura de suelo. ¿Tenemos cobertura de suelo? ¿Nuestro suelo está desnudo? ¿Está perdiendo mucha temperatura? ¿Cómo es el viento? ¿No es cierto? ¿Cuáles son mis temperaturas mínimas? ¿Cuáles son, por ejemplo, las duraciones de las heladas? Vamos a tener que interactuar con muchos factores, ¿verdad? Para saber muchas veces qué control es el que mejor me beneficia. Y en este caso, cuando hablamos de control de heladas, ¿no es cierto?, debemos minimizar muchas veces lo que busca en este caso es minimizar el efecto de la helada, ¿ya? Pero si bien sabemos que la helada va a existir, debemos de alguna manera minimizar su efecto sobre nuestro huerto frutal. En este caso vamos a ver que existen diversas técnicas. Generalmente el éxito de cada una de estas técnicas va a depender de su correcta aplicación, ¿no es cierto? Y en el momento oportuno que ésta se aplique.
En la agronomía no existe en este caso, para el control del agua, un método perfecto, dado, ¿no es cierto?, que generalmente la situación puede ser muchas veces hasta muy particular la caída de una helada. Por lo tanto, en cualquier momento se considera que cualquier método podría llegar a fallar. También es importante mencionar que dentro de la lista de controles de helada podemos clasificar los controles de helada en dos grandes grupos. Dentro de eso hay un grupo que se llama control pasivo y otro que se llama más bien control activo, ¿ya? Vamos a mencionar de qué se trata cada uno. El control pasivo en el control pasivo se consideran todas las prácticas que tienen más bien una acción preventiva, ¿ya? Antes que llegue la helada, yo puedo generar, ¿no es cierto?, un efecto ya positivo. Y estos controles pasivos pueden ir desde la buena elección de un predio, la buena elección de un cultivo y todas las labores de suelo, por ejemplo, que yo pueda realizar, y las labores sobre mi cultivo. Generalmente son de menor costo de lo que es, ¿no es cierto?, un método más bien activo, y en varios casos los beneficios son, ¿no es cierto?, suficientes para no llegar a tener en este caso una protección o un método de tipo activo. Ya, algunos ejemplos de control pasivo es, por ejemplo, la elección de buenas variedades, como lo mencionamos antes. Ya, elegir variedades más tempranas en general es un riesgo, ¿no es cierto?, ya que son susceptibles a las heladas. ¿Qué quiere decir eso? Frutas tempranas que den, por ejemplo, flor mucho antes que otra que sea más bien tardía. Es preferible entonces tener, si ya sabemos que hay en un lugar una probabilidad helada, lo más seguro es que es mejor elegir variedades que sean más bien tardías que tempranas. También la buena elección de algunos patrones, ya que muchas plantas también sufren el frío a nivel de sus raíces. Si eligen un buen patrón tolerante al frío, también podrían, ¿no es cierto?, tener en este caso una buena mejora. Algunos ejemplos de variedades resistentes, ¿no es cierto?, a estas heladas podrían ser el manzano, cerezo, membrillo, nogal y peral, ya que son variedades, ¿no es cierto?, que están muy relacionadas también al sur de Chile. El uso de barreras de movimiento de aire también son bastante efectivas, como ven en el dibujo, son simplemente una barrera física que lo que hace de alguna manera es frenar este aire frío que pueda llegar, ¿no es cierto?, a afectar de manera física mi cultivo. El mojamiento del suelo también cumple un factor muy importante desde el punto de vista del control pasivo del control de heladas, ¿ya? Prevenir el control de heladas. Desde el punto de vista principalmente que generalmente el suelo, ¿no es cierto?, almacena calor. Está relacionado esto con su contenido de agua. Un suelo con bajo contenido de humedad posee gran parte de sus poros ocupados por aire. En este caso es elemento de baja calidad calórica, por lo que se enfría mucho más rápidamente. Si ustedes ese suelo que está lleno de aire llenan sus poros con agua, ustedes van a lograr que ese suelo al momento de liberar su calor, libere, ¿no es cierto?, mucho más calor cuando tiene agua que cuando está sin agua. En este caso es una manera, ¿no es cierto?, de controlar la helada, generalmente radioactiva, ¿no es cierto?, esta que se sale desde el suelo. Una manera de controlar esta helada es mantener el suelo siempre húmedo, ¿ya? Siempre regado. ¿Por qué? Porque de esa manera el agua, cuando se va a evaporar, va a liberar calor, ¿ya? Entonces, como dice acá, generalmente se recomienda, ¿no es cierto?, mantener los suelos con alta humedad, cercano al concepto de capacidad de campo. Yo no sé si cuando tuvieron suelo hablaron de este concepto, capacidad de campo, pero es un concepto, ¿no es cierto?, que tiene relación con el cultivo, ¿ya? El suelo y el cultivo. ¿Mm? ¿Alguien me iba a decir algo?
ya que de esta manera, no sé, como les comentaba recién, el suelo de esa forma, ¿no es cierto?, almacena calor y una vez que si quiere liberar el calor, lo va a tener que liberar en forma de vapor. También una forma, ¿no es cierto?, de control pasivo tiene que ver con la cobertura vegetal que un suelo tenga. La existencia en general de una cobertura vegetal en la entrehilera, en lo que no está, por ejemplo, en producción, presenta una menor capacidad de acumulación de calor, ¿ya? Cuando existe, ¿no es cierto?, esta cubierta vegetal. Con un mayor, en este caso, efecto perjudicial de la helada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no es cierto?, la temperatura la está teniendo el cultivo. Por lo tanto, si ustedes quisieran generar calor ambiental a partir, ¿no es cierto?, del calor que ha acumulado el suelo, no podrían, ya que generalmente cuando nosotros tenemos cobertura vegetal en un suelo, el ambiente se mantiene siempre mucho más fresco. ¿Ya? Cuando no es factible, en este caso, eliminar cobertura vegetal, es recomendable mantenerla lo más corta posible. ¿Ya? De esa manera, ¿no es cierto?, aprovechamos la pérdida de calor por el suelo en el control de la helada. También hay en algunos casos algunas coberturas que se reconocen como mulch, que reducen en este caso la transferencia de calor al suelo, ya haciendo el huerto mucho más susceptible en algunos casos a las heladas, principalmente porque, ¿no es cierto?, el calor se mantiene en el suelo y lo que nosotros queremos hacer en el caso de controlar para heladas es que el suelo libere calor, generando, ¿no es cierto?, un ambiente de calor durante la noche y así la helada no le afectaría, ¿ya? También evitar siempre la remoción del suelo entre las hileras, ya que, ¿no es cierto?, en la época en que sabemos nosotros como agricultores que puede caer una helada, no es recomendable tener el suelo removido, ¿no es cierto?, rastreado, puesto que entre los terrones, ¿no es cierto?, se almacena muchas veces aire helado y mientras más espacio con aire existan en el suelo, siempre se tenderá, ¿no es cierto?, a almacenar y a transferir menos calor. Por lo tanto, lo que se requiere acá es que todos estos espacios de aire estén formando una solución suelo y con agua, ya no al aire, porque al aire se van a secar muy rápidamente y de esa manera no nos entregarían esta propiedad, ¿no es cierto?, que nos entrega el suelo de guardar el agua y liberarla en forma de calor. Siempre esto lo estamos hablando, ¿no es cierto?, que es una medida que se utiliza para heladas de tipo radioactiva, siempre cercanas al suelo y tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta propiedad de suelo, ¿ya? El uso de cubiertas de plantas, ¿no es cierto?, o sea, el uso de cubierta de planta, en este caso, por ejemplo, mallas que sean antiheladas, este sistema ha ido en aumento, ya que es bastante efectivo, un poco más caro obviamente que los anteriores, que son más bien de labor agrícola, pero está siendo cada vez más popular. En general, la atmósfera bajo cubierta siempre se mantiene con algunos grados más, ¿no es cierto?, que si ese cielo estuviera abierto, ¿no es cierto? Principalmente porque reduce esta pérdida de calor desde el suelo al aire, ¿ya? Genera, ¿no es cierto?, este delta que siempre sea menor. En general, cuando hablamos de controles también con cubiertas sobre las plantas, hay que tener algunos aspectos siempre presentes, principalmente saber sobre el cálculo de la resistencia que existe, ¿no es cierto?, frente a que pueda haber hielo o lluvia o mucha lluvia, ¿ya? Porque pensemos que si ponemos una malla y esa malla genera mucha resistencia, va a generar, ¿no es cierto?, de alguna manera como unos bolsones de agua o de hielo y eso va a caer, ¿ya? Por lo tanto, también esa malla no puede ser resistente al 100%, debe tener un tipo de porosidad, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Seleccionar en general una calidad del plástico
siempre que ustedes, ¿no es cierto?, observen la composición y el gramaje, ¿ya? Porque eso le va a dar mayor calidad también al plástico que quieran ustedes en algunos casos utilizar. Acá podemos ver alguna fotografía del uso de cubiertas sobre planta. Esto es como más o menos ustedes lo podrían ver. Esto muchas veces está presente siempre y otras veces las sacan, ya las van renovando. En algunos casos uno a veces pasa por algunos lugares y no sabe que hay plantas debajo porque se ve como una mancha en el suelo. O sea, todo el suelo cubierto prácticamente. El control, por ejemplo, de la composición del plástico que ustedes elijan o del material que ustedes elijan para generar, ¿no es cierto?, esta cubierta de las plantas, tiene mucha importancia, ya que, por ejemplo, si el plástico es delgado, ¿ya?, va a perder mucho calor y ustedes lo que quieren, ¿no es cierto?, es conservar el calor, ¿ya?, que no se pierda. La FAO señala en este caso que la protección debiera generar entre 1 a 5 grados, ¿no es cierto?, dependiendo del grosor del plástico, que es lo que hablamos recién. El grosor del plástico entonces va a ser bastante importante y también la resistencia que este tenga ¿no es cierto?, al efecto de la helada, del hielo y de la lluvia. Bueno, esto es un poquito lo mismo. En general, como ven en la imagen, acá tenemos, ¿no es cierto?, una cereza. Y en este caso habla de las carpas o cubiertas, ¿no es cierto?, plásticas, que tienen que ver nuevamente con estas heladas radioactivas que se generan en las partes más bien basales del suelo. No es esta helada por estas masas de aire frío que llegan, sino más bien estas heladas del suelo, cuando el suelo rápidamente se enfría en la noche. El control de heladas también tiene que ver, también se puede controlar con algunas sustancias protectoras sobre la planta. La otra vez mencionamos que una manera también de controlar, por ejemplo, el daño por sol era aplicar un protector solar. Bueno, en este caso también a las plantas se les puede aplicar algunos protectores de helada, ¿ya? Y en este caso pueden aumentar una resistencia hasta de menos 5 grados Celsius. Por lo tanto, se vuelve, ¿no es cierto?, un aporte bastante bueno desde el punto de vista del uso en la fruticultura y en general en la horticultura también, que son bastante sensibles al frío, pero se eleva obviamente el valor total, ¿no es cierto?, se elevan mis costos. Acá hay otro ejemplo de productos, ¿no es cierto?, que se aplican y ya han sido probados en distintas especies para, ¿no es cierto?, disminuir el efecto de una helada sobre un cultivo. También existe un control a nivel más bien genético, digámoslo así, en el que existen algunas bacterias que se ha estudiado a través de INEA, que poseen un rol, ¿no es cierto?, como nucleadoras de hielo. Estas bacterias lo que hacen es que responden al daño por helada, ¿no es cierto? En este caso, ya que esta bacteria, por ejemplo, lo que hace en este caso es activar, al estar afectando a un frutal, afecta, ¿no es cierto?, una activación interna de la planta en donde hace de alguna manera que estas plantas reaccionen antes, ¿no es cierto?, a un producto que en este caso, por ejemplo, para controlar estas bacterias se utiliza, ¿no es cierto?, el cobre, ¿no es cierto? Y en este caso, la planta, al sentir el efecto de alguna manera de estas bacterias, lo que hace es que la planta reacciona antes y genera, ¿no es cierto?, una especie de protección interna, ¿ya? Pero esto está en estudio, aún no es algo que cualquier persona dedicada a la agricultura se exponga, ¿no es cierto?, al uso de cualquier bacteria
a este tipo, ¿no es cierto?, de análisis. Es algo mucho más moderno y que aún INEA, por ejemplo, lo está estudiando, así como, ¿no es cierto?, estudia muchas otras cosas más. Otros métodos que se consideran muy importantes dentro de lo que son las protecciones pasivas frente al control, o sea, frente a la acción de alguna helada en cualquier tipo de frutal, es mantener siempre muy bien nutrido el frutal, el predio por completo, ya que formará, ¿no es cierto?, una estructura mucho más resistente a la caída de una helada. Mantener un árbol bien podado, ¿no es cierto?, también va a mantener una muy buena estructura, va a mantener el árbol con una mejor vigorosidad, por lo tanto va a resistir mucho mejor, cualquier tipo de afectación, desde, en este caso, chicos, ¿se me escucha? ¿Ustedes escuchan o no? Sí, profe. Ya, es que recién como que se había ido la señal, por eso les pregunto. Ya, pero ahora se escucha bien, ¿verdad? Ya, entonces estábamos acá y estábamos mencionando, ¿no es cierto?, la importancia que tiene estos 3 puntos desde el momento en que nutrimos bien, podamos bien, mantenemos una planta sana, vigorosa, con un recubrimiento a veces hasta de los troncos, ¿ya? Son controles pasivos que también se realizan. Y si mencionamos estos controles activos, de los cuales nosotros hemos también hablamos en un principio, ¿no es cierto?, que existían 2 tipos de controles, uno pasivo y uno activo. El pasivo tiene que ver, ¿no es cierto?, con todas las acciones de tipo preventivas, y las activas en este caso van a tener una acción más bien, un control. Este control de tipo activo va a tener un objetivo, ¿no es cierto?, de aportar muchas veces calor. ¿Para qué? Para evitar que la temperatura existente, fría, dañe los tejidos y los órganos. ¿Qué controles y qué acciones podemos tomar en este caso? Riegos por aspersión, que es mojar el follaje, mojar la planta, poner calefactores, que simplemente van a calentar el aire, poner torres de ventilación, que lo que van a hacer de alguna manera es mover estas masas de aire, ¿no es cierto? Y además combinar todos estos métodos, ¿ya? Que eso lo vamos a ver. Vamos a terminar con esto, ¿ya? Y los libero para que puedan partir la próxima clase, que me dijeron que es ahora, así que yo creo que terminamos acá. Y la próxima clase vamos a explicar bien. Vean el video que les dejé ya aquí en el PPT. Se los voy a copiar y a pegar en el Teams para que lo puedan ver. Entonces, ahora la próxima clase y el lunes partimos con algunas de las explicaciones de lo que son, ¿no es cierto?, en este caso, cómo funcionan las torres de ventilación. Entonces vamos a tocar este punto y ya cambiaríamos lo más seguro a la próxima unidad. ¿Ya, chicos? Bueno, profe. Ya. ¿Qué cosa más? Ya, chicos, que estén muy bien. Nos quedamos hasta acá y que tengan una próxima buena clase. Ya, que estén súper bien. Chao. Igualmente, profe, chao, chao. Chao, profe, gracias.